Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver una presentación que tiene que ver cómo vamos a realizar, cómo vamos a hacer un buen resumen. Vamos a ver una serie de pasos que debemos seguir para tener éxito en nuestro trabajo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, aunque parezca una obviedad, es que tenemos que leer atentamente el texto. Leer atentamente el texto significa que tienes que leerlo despacio, que tienes que conseguir entender todas y cada una de las palabras que hay en el texto, aunque a ti te parezca que pues las entiendes del todo porque sacas por el contexto su significado. Lo interesante es que consultes el diccionario, que vayas o bien al diccionario de papel o vayas a la web, y allí tendrás el significado exacto y así la comprensión del texto será completa. Pero no solo tienes que hacerlo con las palabras, no dudes ni tengas ningún problema en que cuando te encuentres, por ejemplo, con alguna ciudad, algún lugar, algún monumento, algún nombre de algún personaje, escritor, lo que sea, y no lo conozcas, pues no dudes en ningún momento en consultar la enciclopedia. Te va a venir muy bien porque así vas a tener el sentido completo del texto y no se te va a escapar absolutamente nada. Pues muy bien, cuando ya lo tienes bien leído, bien entendido, pues ya estás dispuesto a pasar al siguiente paso. Esta segunda tarea que tienes que hacer cuando resumen es el subrayado. Debes ser capaz de distinguir cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias de ese texto. Y para ello el mejor método es ir subrayándolas, ir distinguiendo unas de otras. Para el subrayado hay unos consejos, puedes seguir unos consejos que son muy sencillos pero que te van a venir muy bien. Fíjate, lo primero es que utilices dos rotuladores de dos colores que sean distintos y que sean bien diferenciados. Y así dedica uno a las ideas principales y el otro color dedícalo a las ideas secundarias. En segundo lugar, no subrayes todo, no subrayes líneas enteras ni completas, sino subraya solo palabras o sintagmas. Así quedarán mucho más destacados dentro del texto, si no se te va a hacer allí una amalgama grande que no vas a saber distinguir qué es lo importante. Y de las palabras y los sintagmas, pues fíjate que lo mejor para subrayar son los sustantivos. Los sustantivos procura que sean más o menos el 80% de las palabras subrayadas. Sean sustantivos, son los que contienen el significado pleno del texto. Ojo, fíjate, vamos a ver dos ejemplos. El primero que vas a ver es un ejemplo de cómo no hay que subrayar un texto. Vas a fijarte que está prácticamente la totalidad del texto subrayado y esto nos sirve apenas de nada, porque es volver para nuestro resumen, no has destacado apenas importante, fíjate, está prácticamente todo subrayado. Sin embargo, si te fijas bien en el siguiente texto que vas a ver, este sí que es un ejemplo de cómo hay que subrayar. Vas a ver que con el mismo texto, al utilizar los dos colores y a subrayar solo palabras o sintagmas, pues se queda mucho más claro. Primero, para estudiar te va a venir muy bien, porque con un solo golpe de vista lo vas a ver. Y para hacer el resumen, ahí tienes claro cuáles son las ideas principales, las que están en amarillo, y cuáles son las secundarias, las verdes. Pues muy bien, una vez que ya lo tienes subrayado y lo tienes bien claro y bien esto, pues estamos dispuestos a pasar al siguiente paso. El
Siguiente paso, claro, es el importante, es el paso de la redacción. Ahora ya te toca ponerte manos a la obra, remangarte y ponerte a redactar. Para redactar, fíjate que lo que nos interesa es que el resumen tiene que contener y tener claro cuál es el propósito con lo que escribió el autor. Entonces, en la redacción debes utilizar la misma forma que utilizó el autor. Por ejemplo, si es un texto narrativo, el resumen también deberá ser una narración, o si es una exposición, tu texto resultante debe ser un texto expositivo. Para ello, vamos a seguir una serie de consejos, una serie de características que debe tener ese texto que vas a resumir. Estas características son, síguelas despacio y presta atención porque resultan que de aquí dependa el éxito de tu resumen o no. Fíjate, la primera de todas es que tu texto, tu resumen, debe ser breve. No puede ser tu resumen más grande que el texto que resumes. Cuantas menos palabras utilices, mejor. Y que contenga los datos más importantes del texto. La segunda característica que tiene que tener tu resumen es la objetividad, la precisión. Se debe prescindir de toda la información secundaria. Por ejemplo, elimina los datos, las cifras, los ejemplos. Todo esto son simplemente datos secundarios que no debían estar o no deben estar en tu resumen. También tienes que tener en cuenta otra cosa. El resumen no es un comentario de texto. Entonces, en el resumen no debes incluir tus opiniones. Simplemente lo que tienes que dar cuenta es de cómo está escrito ese texto. Es decir, qué es lo que dice ese texto. No valores nada, no juzgues, esto ya será en otro momento. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente cuestión es que tienes que ser ordenado. Tienes que respetar la estructura del texto que estás resumiendo, seguir el mismo orden y además no incidir en la primera parte y olvidarte de la segunda, sino hacer la misma estructura que tiene el texto. La siguiente característica es la claridad. El resumen debe ser claro, debe ser entendido fácilmente. Entonces, uno de los recursos que puedes utilizar es utilizar oraciones más bien cortas. Procura que tengan solo 2 verbos y así la sintaxis será una sintaxis muy clara y será más fácil de leer y más fácil de entender. Y por último, pero no lo menos importante, sino al revés, no copies y pegues. No copies palabras del texto. Utiliza las tuyas. Trata de cambiar por, hipónimos, sinónimos, etcétera, las palabras del texto. En conclusión, si quieres que tu éxito sea tu resumen sea todo un éxito, léelo atentamente, lee el texto atentamente, no te dejes nada sin entender. Después, subraya lo más importante, no te vengas arriba y lo subrayes todo, sino marca solo las ideas principales y las ideas secundarias. Y por último, redacta adecuadamente. Revisa, mira que esté claro, no repitas palabras, las oraciones más bien cortas, ¿de acuerdo? Y así, si haces esto, tu resumen será todo un éxito. Hasta pronto.